Guillermo, y damos paso a nuestro segundo conferencista, el doctor John Freddy Franco Vaquero. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación para participar del seminario. Siempre es un gusto estar de regreso a la Universidad Tecnológica compartiendo un poco de lo que nosotros estamos haciendo de investigación. Yo soy profesor aquí en la Universidad Estadual Paulista, en el estado de San Paulo, y hago parte del Laboratorio de Planeamiento de Sistemas de Energía Eléctrica, el LACSE. Y nuestra principal línea de investigación es la integración de recursos energéticos distribuidos. Quería confirmar aquí con ustedes que están viendo mi pantalla. No soy muy familiar con el Zoom. ¿Están viendo aquí en mi pantalla? ¿Me están escuchando y viendo bien? Sí, yo, Freddy. Sí, señor. Listo, bueno, muchas gracias. Bueno, como les comentaba, yo hago parte del ARCE, ese laboratorio en que investigamos principalmente cómo integrar recursos energéticos distribuidos en la red eléctrica. Principalmente en los últimos años hemos trabajado bastante con el tema de vehículos eléctricos, cómo impactan la red eléctrica y cómo la red debe ser fortalecida para abrigar esos vehículos en el sistema y contribuir con un futuro sustentable, donde se utilice energías renovables, donde tengamos una electrificación del transporte y otros sistemas, intentando reducir los efectos del cambio climático. Principalmente eso es lo que hacemos, más también hemos trabajado un poco en un problema de ruteo con vehículos eléctricos. Y hoy les voy a compartir cuatro temas sobre el ruteo de vehículos eléctricos, algunos trabajos que hemos hecho a nivel de pregrado, de maestría, sobre ese problema, también sobre la ubicación de estaciones de recarga para ruteo de vehículos eléctricos, y algunos proyectos que tenemos en desarrollo sobre el dimensionamiento, la ubicación de estaciones de recarga autónomas, y les quiero compartir también algunos conceptos sobre el problema del camino más corto con incertidumbres, intentando mostrar cómo esos conceptos podrían ser incorporados a estos problemas de ruteo. En recientes años hemos visto una mayor adopción de vehículos eléctricos debido a que la tecnología ha tenido reducido los costos, también con incremento en el precio del petróleo, la gasolina. Se están buscando esas otras alternativas que sean más sustentables y que seamos menos dependientes de esas situaciones geopolíticas. Han habido bastantes incentivos del gobierno, de gobiernos. No creo que en nuestra Sudamérica, en Colombia y Brasil, más principalmente en Norteamérica y en Europa, también China está incentivando bastante la adopción de vehículos eléctricos por los problemas ambientales que tenían en las principales ciudades. Así que es un futuro que tal vez sea un poco distante en nuestros países, más que dentro de pocos años va a llegar y va a cambiar la forma como se ejecuta el transporte. Solamente que tiene todavía hay unas dificultades en relación a las limitaciones mismas de la tecnología. El sistema eléctrico debe ser más robusto y particularmente el problema de ruteo también tiene unas consideraciones específicas debido a la limitación de autonomía, a la recarga de los vehículos que deben ser integradas dentro de los problemas. Y bueno, sería muy interesante que esos vehículos eléctricos sean aprovechados en servicios de entrega, mantenimiento, visitas, porque tienen beneficios el no emitir gases poluentes durante su operación. También en algunos casos el bajo ruido de los vehículos es interesante y el costo de operación sería atractivo. Por ahora, el costo de las baterías es muy alto, pero la tecnología está siendo desarrollada y cada vez el precio es menor. Entonces, está comenzando a ver esas aplicaciones
en esos tipos de servicio. Les comparto un ejemplo sobre el servicio de correos en Francia que utiliza vehículos eléctricos. Dejo el enlace, creo que después van a compartir la presentación. Dejo el enlace del video en YouTube. Solamente tomé aquí unas prints del video mostrando bicicletas eléctricas para hacer entrega. Eso es un tanto común aquí en Brasil. En unas ciudades pequeñas se utiliza bastante la bicicleta para la entrega de correos. Las ciudades no son tan montañosas, más si tuviera un poco de montaña, aquí se muestra que el funcionario está introduciendo la batería en la bicicleta, la batería ya cargada en la bicicleta para hacer el recorrido de entregas. También esa empresa de correos cuenta con unas pequeñas motocicletas y unos pequeños carros para hacer entregas en la comunidad, con la ventaja del bajo ruido, de que no tiene emisiones, y también el costo de operación es relativamente bajo. Por otro lado, hay un problema todavía que es la baja autonomía. No es igual que un vehículo convencional que puede hacer un recorrido sin preocuparse con el combustible, puede ir a la estación, a la bomba y recargar en pocos minutos, llenar el tanque en pocos minutos, mientras que en vehículo eléctrico la recarga es un poco más lenta y depende de la infraestructura. Entonces todas esas condiciones son necesarias que se piense en el problema de ruteo. Un problema de ruteo convencional, tenemos los vehículos que deben saliendo del centro de distribución, visitan los clientes, si necesitan pasar por las estaciones para reabastecerse, pueden hacerlo, más en el caso específico de vehículos eléctricos, se debe analizar siempre el estado de carga del vehículo para que en mitad del camino no se quede sin carga. Si es necesario, debe pasar por una estación de recarga que esté disponible o debe limitar el alcance de la ruta. Deberían ser rutas más pequeñas si no existen las estaciones de recarga. Así que la autonomía del vehículo eléctrico limita la longitud de la ruta. Es importante incluir dentro del problema. Una primera aplicación que hicimos con ese problema básico de vehículos eléctricos, una tesis de pregrado aquí en el estado de San Pablo. El alumno es de la región metropolitana de Campinas, es una ciudad relativamente grande, a 100 kilómetros de la capital de San Pablo, y tiene una serie de ciudades más pequeñas cercanas. Y la aplicación es a partir de la ciudad principal, es una metropolitana que es Campinas. Se deben visitar otras 19 ciudades para completar esas rutas, pensando en servicios sea de correos, una empresa de logística que tenga que hacer entregas o que tenga que hacer visitas para cada una de esas ciudades. No son distancias muy grandes, más pensando en la autonomía del vehículo eléctrico de 200 kilómetros, no podría hacer rutas tan largas. En el caso de que se necesiten visitar las otras 19 ciudades de esa región metropolitana, el estudio que hicimos encontró que, considerando esas limitaciones del vehículo eléctrico, sin posibilidad, en esta primera aplicación, sin posibilidad de recargar en medio de la ruta, son necesarias 5 rutas. Una primera ruta recorrería aquí partiendo de Campinas, aquí marcado como el nodo 1, va a visitar las ciudades en los nodos 5, 13, 4 y 1, en ese orden. Esa sería una primera ruta y fue bien interesante que en ese trabajo uno pudo mostrar aquí las rutas usando el Google Maps, que en nuestra representación de grafos para el problema consideramos que los caminos van directamente de un punto a otro, más en realidad, claro que en la práctica tienen que ceñirse a la estructura de carreteras. En ese caso, ese anillo que tenemos aquí, esa ruta, no es tan diferente en realidad, lo que vemos en Google Maps. Más en la ruta 2 sí hay una pequeña diferencia. Y en la ruta 3, para ir a esas regiones más al norte, tiene que tomar la carretera principal y después sí hacen ahí las rutas para regresar
al centro de distribución de depósito donde el vehículo puede ser recargado. En esa ruta 4 también visitando esas ciudades que están al norte, es básicamente la misma ruta, llega hasta la última ciudad, en el nuevo 18, ahí regresa. Todas son rutas que atienden la autonomía del vehículo de 200 kilómetros y en realidad los vehículos eléctricos deben tener cuidado de no descargar completamente. Lo que se aconseja es llegar hasta un 20% de la capacidad. No descargar la batería completamente para no comprometer la vida útil, así que esa condición debe ser llevada en cuenta. Y la última ruta, recorrer las últimas ciudades. Así que fue bien interesante la aplicación, apenas con la limitación de la ruta sin considerar las estaciones de recarga. Se hizo un análisis de comparativo de costos y de emisiones, identificando que, como es esperado, el costo de operación, no de adquisición de los vehículos, más de operación de las rutas, es significativamente menor, en este caso con 20 ciudades, cuando se utiliza vehículos eléctricos en comparación con gasolina y con diésel. Puede ser la mitad o la cuarta parte en el costo de operación. Hay otros costos que aparecen también en esa operación asociados al mantenimiento de los vehículos y hasta se podrían cuantificar los costos ambientales, más apenas en costos de operación hay una diferencia significativa. Y por otra parte, es interesante también destacar la reducción en emisiones de CO2, en este caso, asumiendo que existe, en términos de generación de energía eléctrica, existe una cierta cantidad de emisiones de CO2, que dependiendo de la fuente primaria, ese valor que es relativamente alto en este caso podría ser reducido significativamente con generación renovable. Pero también existe, como vemos aquí, una diferencia significativa, principalmente en relación al diésel. El diésel que se utiliza aquí en Brasil no es que sea de muy buena calidad, mucho material resultante de la combustión. Así que esa es otra ventaja que tendríamos de la aplicación con vehículos eléctricos, en esa primera parte. Un segundo trabajo que hemos hecho con un alumno de maestría es sobre el problema de ubicaciones de estaciones de recarga para vehículos eléctricos. En que en ese caso es importante definir la posición, dónde van a estar ubicadas esas estaciones, cuántas estaciones y cuál es la capacidad, cuántos puestos de recarga van a tener para carga simultánea. En ese problema se puede considerar la minimización del costo de inversión en esas estaciones que no son muy baratas. El tiempo asociado a recorrer esas rutas, siendo que si se ubican estaciones próximas a los clientes, se evitaría regresar al centro de distribución para la recarga, pero también se puede pensar en reducir el número de vehículos utilizados. En ese problema es crítico representar el proceso de carga y también de descarga a lo largo de las rutas, como el vehículo eléctrico se va descargando. En nodos especiales, que serían las correspondientes a las estaciones de recarga, se representaría el proceso de carga considerando cuánto tiempo debería estar el vehículo conectado a la estación para llenar la batería. Más teniendo cuidado que si hay necesidad de atender a los clientes en determinado tiempo, esa recarga no debe demorar mucho tiempo. Así que todo eso se puede incorporar dentro del modelo. Utilizamos un modelo de programación lineal entera mixta para resolver ese problema con esas consideraciones, aparte de las decisiones básicas de la definición de las rutas, el balance de productos, de mercaderías que deban ser entregadas. Es importante ahí, como les comentaba, el tiempo de viaje, visita, el tiempo de carga, cómo la variación de energía, la batería se hace durante las rutas y durante la estación de recarga. Les muestro aquí un caso ilustrativo con algunos clientes y a partir de un depósito en ese nodo 1 y algunas estaciones de recarga que podrían o no ser ubicadas, es una decisión de si se deben utilizar,
Una primera posibilidad es que no haya necesidad de ninguna estación, entonces es posible completar la ruta saliendo del depósito, visitando los clientes 2, 3, 4 y 5, y no habría que hacer inversiones en estaciones de recarga. Más, si el vehículo tiene una autonomía limitada, podría ser necesaria una estación de recarga, de forma que se complete la ruta. En ese caso, después de salir del cliente 2, debe pasar por la estación 6 antes de ir al cliente 3 para tener una recarga del vehículo de forma que pueda completar la ruta. Y podría ser también que caso que haya un cliente, en ese caso un cliente adicional que está más retirado de la ruta, eso haría con que tuviera una descarga adicional y sería antes de regresar al depósito, sería necesario pasar por otra estación de recarga en esa zona para completar la ruta. Y el problema es que ahí, claro, hay que llevar en cuenta que esas estaciones de recarga tienen un costo, no son nada baratas todavía, pero serían necesarias para completar la ruta dentro del tiempo necesario de atención, porque podría ser después, pensar que después del nodo 3 vaya para el depósito y ahí sí complete la atención a los clientes 8 y 5. Más si necesita, tiene restricciones de tiempo, debería pasar del nodo 3 para el nodo 8 en ese caso y necesitar una recarga en una estación aquí en el nodo 7. Así que ahí sería útil esa estación. Es un problema complejo debido a que está combinando dos horizontes de planeamiento, en el largo plazo y corto plazo, dado que esas inversiones no se hacen apenas para un día, para un mes, más durante un tiempo considerable, pensando que la vida útil de esos equipos puede ser 10 o 15 años. Entonces, todos los gastos deberían ser amortizados durante ese tiempo. También debería ser llevado en cuenta el crecimiento de la demanda, en fin. Y por otro lado, combina el problema de corto plazo de cómo atender los clientes, cómo sería la definición de las rutas. Y ese hecho de que se tenga que tomar decisiones sobre dónde ubicar las estaciones hace que el problema sea más complejo. Un trabajo de maestría que publicamos con el alumno Dani García Sánchez, empleamos una técnica de agrupamiento para reducir la complejidad, de forma que se pudiera hacer una separación de las rutas, identificar candidatos también para esas estaciones de recarga en los centroides. Dejo aquí el artículo, si están curiosos para ver los resultados, dejo ahí el enlace de ese artículo. Eso en términos de lo que ya hemos hecho sobre el problema y un proyecto que tenemos en desarrollo en que considera el dimensionamiento de estaciones de recarga autónomas. En realidad sería el dimensionamiento de una microred eléctrica para alimentar una estación de recarga autónoma, en que pensamos que estaciones de recarga autónomas serían interesantes para comunidades remotas en que el servicio de energía no es que sea muy confiable, así que sería conveniente que si la atención va a ser hecha con vehículos eléctricos, tenga una estación de recarga que no dependa de la empresa de distribución, que tenga una generación fotovoltaica, una generación eólica, que tenga baterías para que pueda alimentar los vehículos eléctricos y que se puedan completar las rutas de esa forma. Así que hemos pensado en una aplicación de estaciones que incorporen generación fotovoltaica, generación eólica y baterías para almacenar esa energía, de forma que cuando llegue el vehículo tenga una energía disponible para que pueda completar el viaje. Pensamos en ese tipo de estaciones autónomas que dependan de esa energía renovable, que por un lado estarían mezclando esos problemas de nuevo de planeamiento, más en ese caso un problema del punto de vista de energía, ese recurso energético, y también el problema de logística, de ruteo, con las complejidades de ese problema. Y en ese caso, esa estación de recarga autónoma debe ser alimentada por una microred eléctrica, combinando de forma adecuada la generación fotovoltaica, la generación eólica, las baterías, de forma que se dimensione en términos de
¿Cuántas paneles fotovoltaicos van a ser instalados? ¿Cuánta capacidad de generación eólica? ¿Cuántas baterías son necesarias de forma que queden coordinadas y puedan satisfacer la demanda de vehículos eléctricos? Todo eso con un costo mínimo. Y aquí el problema queda más complicado porque la generación renovable tiene esas incertidumbres de la radiación solar, del viento. Eso es mitigado con las baterías, más dependiendo de la hora en que va a llegar el vehículo, puede tener generación solar en este momento o no. Así que esos son los desafíos del problema y esperamos resolverlos aplicando técnicas de programación matemática, más también algoritmos heurísticos. Y finalmente, quería compartir algunos conceptos sobre el problema del camino más corto con incertidumbres. Partiendo del problema del camino más corto, que consiste en encontrar ese camino más corto entre un nodo origen y un nodo destino. Aquí en ese ejemplo, desde el nodo A hasta el nodo F, siendo que el peso de cada arco puede estar asociado a distancia, costo del combustible, por ejemplo, o el tiempo necesario para completar esa ruta. Hay una pequeña diferencia entre ese problema y es que en ese problema del camino más corto no necesariamente hay que visitar todos los nodos, a diferencia del problema de ruteo. Y tendríamos aplicaciones en diseño de carreteras, rutas de conducción, en mapas, comunicaciones y también en redes eléctricas aparece. El problema puede ser resuelto en caso de que los pesos no sean negativos con el algoritmo de Dijkstra para calcular ese camino más corto y encuentra la mejor solución de forma constructiva. Un algoritmo bien eficiente para eso. Más también puede ser resuelto utilizando programación lineal interamista, una formulación bien sencilla en que se minimiza los costos de unos pesos W, dependiendo de la decisión de si ese arco está activo o no, sujeto en la fórmula básica a una restricción de balance que obliga a visitar el nodo destino y define un camino hasta el nodo origen en que el nodo destino va a tener una pequeña demanda que solamente puede ser satisfecha a partir de ese nodo de origen. Y ese problema entonces podría ser resuelto usando programación lineal interamista. Más, y aquí viene la parte con incertidumbres, en problemas reales los tiempos pueden ser estocásticos. Y apenas aquí voy a comentar cuando los tiempos al recorrer el camino pueden ser estocásticos. Puede ser que haya un trancón en medio del camino, puede ser que haya lluvia y eso demore la visita. Así que podríamos pensar que esos pesos serían en realidad tiempos para ir desde el nodo I hasta el nodo J. Esos tiempos en estocásticos podríamos asumir que esos tiempos serían una distribución normal con una media y con una varianza. Si el problema es definido como encontrar el camino que minimice el tiempo esperado, el algoritmo de Dijkstra o programación dinámica pueden resolver el problema. Entonces sería minimizar los valores, el valor esperado de ese tiempo, considerando la suma de la contribución de todos los arcos. Más otras formulaciones pueden pensar en encontrar el camino más confiable, en que se intentaría maximizar la probabilidad de que el tiempo se llegue al tiempo al nodo de destino, el tiempo del destino sea menor que un límite de tiempo máximo. O un camino alfa confiable en que se minimiza el tiempo disponible que se tiene para llegar al destino y se queda sujeto a una restricción en que la probabilidad de que se cumpla ese tiempo está asociada a un valor alfa. Y les voy a compartir, ya para ir terminando la presentación, les voy a compartir una pequeña aplicación en que se minimizan los costos, pensando los costos de combustible en la ruta, y se intenta atender el tiempo, el límite de tiempo, el tiempo máximo con un nivel de robustez. Eso se puede representar usando una restricción probabilística en que la probabilidad de que se llegue a un destino dentro de ese tiempo máximo iba a tener una probabilidad alfa. Se puede modificar la formulación matemática para llegar a una formulación conversa representando esa restricción probabilística y
En este grafo, en que se parte del nodo 1 hasta el nodo 13, suponiendo aquí que el camino central de los tiempos medios para recorrer cada uno de esos caminos, aquí tenemos 3 segmentos, los tiempos medios son 4 unidades y la desviación estándar es 2. El costo asociado a la distancia geométrica aquí sería un poco más de 11 y se podría calcular que la media para estos 3 caminos, simplemente multiplicar por 3 la media de cada uno de ellos sería 12 y se puede calcular la desviación estándar en el nodo destino, que sería aquí 3,464. Y pensando en términos de un cuantil 99%, se tendría un tiempo de llegada en el nodo destino, en el nodo 13, de un poco más de 20 unidades de tiempo, con un 99% de robustez, de confianza. Tendríamos entonces que esa sería una solución estocástica, más si se quiere llegar al nodo destino con un tiempo límite de 18, se encontraría otra solución que tiene un costo mayor que podríamos pensar, iría aquí en un camino periférico o en una avenida más rápida, en que los tiempos medios serían menores, la desviación estándar sería menor, sería un poco mayor, más el tiempo de destino, con ese cuantil del 99% sería menor y cumpliría esa condición. Así que esos conceptos podrían ser incorporados al problema de ruteo para trabajar con ese tipo de incertidumbre dentro de las rutas. Con eso termino la presentación, creo que pasó un poquito del tiempo, más de nuevo agradezco la invitación y quedo ahí abierto para sus comentarios ahora